Sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Sistema Interamericano. Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un sistema regional creado por Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se crea la Carta de la OEA en el año 1948, empiezan a establecerse, primero, los derechos y las libertades a favor de todos los individuos. Segundo, las obligaciones para los Estados miembros. Esto también crea un mecanismo de promoción y protección de los derechos humanos. Esta carta tiene como finalidad mantener la paz, la seguridad y la justicia. Se debe manifestar el deber de respeto que tienen los Estados miembros hacia la dignidad humana. Los miembros de esta carta son aproximadamente 35 estados. Entre estos podemos encontrar a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, entre otros. Al formar parte de esta carta, se reconoce a todos los estados titulares de soberanía, es decir, que poseen una integridad territorial y una autonomía para tomar decisiones internas en el marco político, económico, social. Todos los estados están obligados a respetar la dignidad humana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claudio Nash establece que, para que estos derechos sean efectivos, tenemos dos órganos encargados del control y el ejercicio de la actividad: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Los mecanismos. Primero, prevención, encaminadas a evitar acciones u omisiones que tengan como resultado violaciones de derechos humanos. Las medidas cautelares, que son las que vamos a tratar a continuación con la noticia, que están descritas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión. Se otorgan medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes. Estas medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. Informes periódicos. Los estados parte están obligados a presentar informes periódicos sobre el avance del ejercicio de los derechos. Realizar estudios sobre violaciones a los derechos humanos. Medidas cautelares. El reglamento de la Comisión dispone que en caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario, la Comisión puede, con iniciativa propia o a petición de la parte, solicitar al Estado que tome medidas precautorias para evitar un daño irreparable a las personas. La Comisión ha hecho uso de esta disposición cuando el caso es de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. La Comisión puede solicitar a la Corte Interamericana que adopte medidas provisionales. Los requisitos para solicitar unas medidas cautelares son: argumentar la gravedad de la situación. Esto quiere decir que la gravedad es el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente. Segundo, la situación tiene que ser de urgencia. Esto implica que la amenaza o el riesgo para los derechos sea inminente. Tercero, explicar el daño irreparable. Afectación de derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. Y por último, esto se debe haber denunciado ante las autoridades pertinentes. Análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Es parte de la función de la Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están establecidas en el artículo 41, literal B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido también en el artículo 18, literal B, del Estatuto de la CIDH. El mecanismo de medidas cautelares está descrito en el artículo 25 del reglamento de la Comisión. De conformidad con este artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. Las medidas cautelares y provisionales tienen doble carácter. El primero de ellos es cautelar. Tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. Tienen también el objeto y el fin de preservar los derechos
en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el sistema interamericano. Y el segundo es de tutelar. Busca evitar el daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Ahora voy a hablar sobre las noticias. La CIDH concede medidas cautelares para Paola Pavón, Virgilio Hernández, Fabián González y también para Jorge Glass. En los primeros casos, podemos hablar que Cristian González se encontraba en condiciones inadecuadas. Recibió amenazas contra su vida en reiteradas ocasiones. También las condiciones de Paola Pavón y Virgilio Hernández eran inadecuadas, sumadas al persistente y continuo hostigamiento por su condición política y las amenazas sufridas contra su vida en reiteradas ocasiones. En el caso de Paola Pavón, el peligro contra su vida reside en que las continuas requisas que le realizaban a su celda y con la aparición de armas blancas en la celda de ella. Encontraron 5 cuchillos que fueron armados por las internas de las celdas. Todo esto era para acabar con la escoria correísta. En el caso de Virgilio Hernández, él sufría de hipertensión, lo que no ayudaba a su salud, por lo tanto estaba expuesto a situaciones de estrés y emociones fuertes dentro de esto. Además, también tenía bastantes amenazas contra su vida y contra su integridad. Hubo varios mensajes en su correo electrónico enviados a varios opositores que hablaban directamente de la limpieza de la escoria correísta. La comisión también recuerda, en relación a las personas privadas de libertad en general, que el Estado se encuentra en una posición especial de garante. El Estado puede regular sus derechos y obligaciones, circunstancias propias del encierro, en donde los reclusos se los impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna. En el caso del Centro de Rehabilitación Social Mixto Regional Sierra Centro Norte de Cotopaxi, en donde se encontraba privada de la libertad la señora Pavón, y en el Centro de Detención Provincial de la Libertad Masculina, el INCA, en donde se encontraba el señor González. No había resultado posible de llevar a cabo una entrevista con la señora Pavón, por las condiciones en que se encontraba, debido a la actitud percibida por parte de todas las autoridades carcelarias. La delegación de la comisión fue sometida a actos de hostigamiento mediante la toma de fotografías. La comisión, según su reglamento, tendrá acceso a las cárceles, a todos los sitios de detención para la interrogación y podrían entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas. También podrá utilizar cualquier medio apropiado para filmar, tomar fotografías, recoger, documentar, grabar o reproducir la información que considere oportuno. La CIDH tuvo la oportunidad de entrevistar, entre otras personas, a Cristian González. Existieron numerosas vulneraciones de los derechos humanos que presuntamente tuvieron lugar. La comisión ha recibido información de que ciertas personas identificadas como la oposición al gobierno fueran objeto de amenazas, hostigamiento e incluso actos de violencia. Sobre la señora Pavón, existían amenazas de muerte en su contra. Su situación de riesgo se había visto agravada. Con ocasión de lo mismo, también se hallan armas blancas, no solo en las celdas de ella, sino en las cercanas. Si bien no puede obviarse que las personas privadas de libertad en la región en ocasiones se ven expuestos a algún tipo de riesgo a sus derechos, vincular el solo hecho de cumplimiento de una medida cautelar privativa de libertad con un presunto riesgo inminente y cierto a la integridad y seguridad personal de todos los anteriores mencionados, existe también un riesgo de la vida e integridad de la señora Pavón y de los señores González y Hernández en el marco de sus privaciones de libertad. La comisión concluye que se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación grave de riesgo en relación con los derechos de la vida e integridad personal de la señora Pavón y los señores González y Hernández. La comisión decide que se deben adoptar medidas necesarias para proteger los derechos de la vida e integridad personal de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Segunda noticia. La CIDH concede medidas cautelares al detenido Jorge Glass. El ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, está recluido en la cárcel de máxima seguridad de la Tacunga. Durante varios momentos estuvo en una zona transitoria. Sin embargo, no se pudo ubicar en cualquiera de las dos, porque podría aumentar su situación de riesgo al convivir con delincuentes comunes. Su celda era similar a un calabozo,
sin agua, luz solar, ni electricidad, ni instalaciones sanitarias, debiendo orinar en botellas y defecar en el suelo. Adicionalmente, existiera un riesgo que se contraiga tuberculosis. La cárcel de la Tacunga no dispone con un centro médico suficiente especializado para atender los problemas de salud. Habría que tomar en cuenta que el ex vicepresidente del Ecuador habría iniciado una huelga de hambre, la que había agravado considerablemente el estado de su salud. Las medidas cautelares para prevenir posibles riesgos consisten en: primero, permitir la presencia de médicos especialistas, de ser necesario, y su traslado a cualquier parte del país. Segundo, equipar el dispensario médico. Tercero, facilitar y coordinar el ingreso de todo o de toda medicación requerida. Cuarta, atención prioritaria en caso de existir alguna emergencia. La comisión obtuvo información sobre las malas condiciones de la cárcel, particularmente sobre varios intentos que se encontrarían afectando, por ejemplo, la tuberculosis o los pacientes que tenían VIH-Sida. Otros presos amenazaron con asesinarlo si el gobierno no cumplía con las promesas hechas para aliviar la situación en la cárcel. Los derechos de la vida y de la integridad personal del señor habían sido afectados.